Hola! Hola, bienvenidos a la comunidad de gracia virtual. We invite you to worship. Los invitamos a adorar al Señor. Adiós. Diga conmigo así fuerte. Tú eres mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? ¿De quién temeré? Tú eres mi vida, la fortaleza. ¿De quién me atemorizaré? Tú eres mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? ¿De quién temeré? Tú eres mi vida, la fortaleza. ¿De quién me atemorizaré? Cuando me quisieron atar y mis carnes devorar, mis enemigos cayeron por la fuerza de tu majestad. Mi corazón no temerá, nada prevalecerá, aunque se levante guerra, mi Señor, tú vencerás. Tú eres mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? ¿De quién temeré? Tú eres mi vida, la fortaleza. ¿De quién me atemorizaré? Tú eres mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? ¿De quién temeré? Tú eres mi vida, la fortaleza. ¿De quién me atemorizaré? Cuando me quisieron atar y mis carnes devorar, mis enemigos cayeron por la fuerza de tu majestad. Mi corazón no temerá, no, nada prevalecerá, aunque se levante guerra, mi Señor, tú vencerás. Jesús es mi luz. Tú eres mi luz. Que todos los pueblos te alaben, que toda tu creación hoy te corone rey, y digan que tú eres poderoso, tú eres rey, tú eres rey. Que todos los pueblos te alaben, que toda tu creación hoy te corone rey, y digan que tú eres poderoso, tú eres rey, tú eres rey. Una vez más, diga, tú eres rey, tú eres rey. Tú eres rey, que todos los pueblos fuertes digan, que todos los pueblos te alaben, que toda tu creación hoy te corone rey, y digan fuerte y digan que tú eres poderoso, tú eres rey. Tú eres rey, tú eres, una vez más, tú eres rey, tú eres rey, tú eres rey, tú eres rey,
Tú eres rey, tú eres rey. Fuerte diga, tú eres rey, tú eres rey. Y Dios de amor, justo y redentor, perfecto en misericordia, gracia y perdón, me viste a mí siendo un pecador, con ojos de amor y compasión llegaste a mí. Tu amor me cautivó y ahora puedo vivir en la paz que hoy recibí al encontrarme en ti. Dios de amor, justo y redentor, perfecto en misericordia, gracia y perdón, me viste a mí siendo un pecador, con ojos de amor y compasión llegaste a mí. Tu amor me cautivó y ahora puedo vivir en la paz que hoy recibí al encontrarme en ti. Una vez más, diga conmigo, tu amor me cautivó y ahora puedo vivir solo por tu libertad y gracia sobre mí. Tu amor me cautivó, vamos, dígaselo fuerte conmigo, y ahora puedo vivir en la paz que hoy recibí al encontrarme solo en ti. Tu amor me cautivó y ahora puedo vivir solo por tu libertad y gracia recibí sobre mí, Señor. Solo tu amor, Dios, es el que nos hace acercarnos a ti y nos permites con cuerdas de amor llegar a tu presencia, Dios. Es tu amor, es el que nos llena, el que inunda nuestras familias, nuestras vidas, nuestros corazones. Amén y amén.
ser. Oh sí, Señor, te adoramos, pues tú eres lo que siempre anhelé, lo que siempre yo soñé. Me consume por dentro el quererte ver, pues tú eres lo que siempre anhelé, lo que siempre yo soñé. Me consume por dentro el quererte ver. Vine a adorarte. Oh sí, Señor, dile, vine una vez más. Vine a entregarme, a darte mi ser, oh Rey, al amanecer y al atardecer y al atardecer. Oh mi Dios, pues tú eres lo que siempre anhelé, lo que siempre yo soñé. Me consume por dentro el quererte ver, pues tú eres lo que siempre anhelé, lo que siempre yo soñé. Me consume por dentro el quererte ver, pues tú eres lo que siempre anhelé, lo que siempre yo soñé. Me consume por dentro el quererte ver, Señor, pues tú eres lo que siempre anhelé, lo que siempre yo soñé. Me consume por dentro el quererte ver, Señor, Creador, pues tú eres lo que siempre anhelé, lo que siempre yo soñé. Me consume por dentro, dígale, Señor, el quererte ver, Señor. Oh sí, pues tú eres lo que siempre anhelé, lo que siempre yo soñé. Me consume tu fuego, el quererte ver, Señor. Una vez más, diga conmigo, pues tú eres lo que siempre anhelé, lo que siempre yo soñé. Me consume por dentro el saber de ti, Señor, el conocerte a ti, mi Dios, encontrarme contigo, encontrarme contigo cada día de mi vida. Necesito más, necesito más, necesito de ti, Señor. Necesito de
palabra. Gracias Dios por este tiempo, gracias por esta adoración que nos permites cantar, adorarte, levantar cánticos de adoración, de exaltación que proclaman que tú eres todo para nosotros. En tu nombre damos gracias. Amén y amén. Muy buenas tardes, queridos amigos y familia de Comunidad de Gracia. Cómo nos alegra saber que tú estás ahí acompañándonos y poder expresar los pensamientos del Señor a tu vida hoy. Es mi deseo, es nuestro deseo que el Señor te bendiga y te guarde, que el Señor llene tu corazón de mucha fe y esperanza y que los principios del corazón del Señor queden en tu corazón en una forma permanente. Hoy queremos entrar en las Escrituras y mirar un pasaje bien especial de las Escrituras, Mateo capítulo 10, el versículo 16. Pero yo quisiera compartir acerca de un tema que he estado pensando. El título que le he puesto a este mensaje es Viviendo los desafíos de la época. Viviendo los desafíos de la época. Sabe que cuando pensaba en este título, me acordaba que al principio del año escuché muchos mensajes. Incluso yo decía, 2020, este es el año 2020, el año de la perfecta visión. Y escuché mensajes acerca de la perfecta visión, el perfecto año, todo va a ser tan bien, pero no fue así, ¿no es cierto? ¿Qué sorpresas nos ha traído este año 2020? Porque realmente ha sido de muchos desafíos, ha sido de muchas situaciones que nos han tocado y nos han traído a nuestra vida y nos han hecho pensar. Hay unos desafíos grandes. Entonces yo quisiera compartir por unos minutos acerca de estos desafíos. Nuevamente, gracias por estar con nosotros, gracias por participar, invita a otros y juntos estaremos mirando las Escrituras, viviendo los desafíos de la época. ¿Tienes desafíos hoy? ¿Cuántos desafíos hay en nuestra vida constantemente, no es cierto? Es continuo, ¿no? Amanecemos y no sabemos qué va a suceder, pero el Señor en su palabra nos anima, nos da una voz de esperanza y unos principios que llenan el corazón de fe y es lo que yo quisiera compartir. Mateo capítulo 10, versículo 16 al 20. Voy a leer este pasaje. Mateo capítulo 10, versículo 16 al 20. Habla de las persecuciones venideras. Dice así, he aquí, yo os envío como ovejas en medio de lobos. Sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Y guardaos de los hombres, porque os entregarán a los concilios y en sus sinagogas os azotarán. Y aun ante gobernantes y reyes seréis llevados por causa de mí para testimonio a ellos y a los gentiles. Mas cuando os entreguen, no os preocupéis por cómo o qué hablaréis, porque en aquella hora os será dado lo que habéis de hablar. Porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros. Aquí encontramos unos principios bien claros cuando pasamos por épocas de desafío. Eh, y el Señor Jesús en este pasaje, preparando a los 12, preparando a sus discípulos, les da unos principios de qué hacer en estos momentos de desafíos. El libro de Mateo es un libro por excelencia para el mundo misionero. Mateo está entrenando a estos misioneros. Mateo le escribe a una comunidad que había sido expulsada de Israel, digámoslo así, del judaísmo. Y entonces Mateo lo que quiere es llevar una identidad clara a este grupo de cristianos, seguidores de Cristo en esta nueva época del cristianismo, y Mateo les lleva una identidad clara, diciéndoles, ustedes son la verdadera iglesia. Es más, Mateo utiliza la palabra eclesia, iglesia. Es el único de los evangelios que presenta este deseo pastoral y de ayuda de identidad al pueblo. Cuando pasamos por momentos difíciles y conflictivos, es lo que sucede, ¿no es cierto? La identidad es
es desafiada. ¿Quiénes somos? ¿Qué somos? Y a veces es lo que más sufre una mujer cuando pasa por situaciones difíciles de relaciones, o un hombre en las relaciones del hogar, de la pareja, y la identidad es desafiada. Soy hijo de Dios, ¿quién soy? ¿Para dónde voy? No sirvo. O cuando quedamos sin trabajo, en dificultades y especialmente en desafíos en la parte cristiana. Pero el Señor y Dios a través de Mateo confirma y nos da ese aliento pastoral. Yo quisiera hablar de varios puntos. Número uno, el primero, recordemos que es el Señor el que nos ha llamado y nos ha comisionado. Yo os envío, dice el Señor. Dice, ese pasaje empieza diciendo, aquí yo os envío como ovejas en medio de lobos. En otras palabras, el Señor es el que nos envía. Él es el que nos llama, nos ha llamado y nos envía. Él es el que te ha abrazado como un padre abraza a un hijo. Él es el que te ha dicho bienvenido. Él es el que te ama. Él dice, yo te he enviado. ¿Sabe que el Señor es el que te ha enviado a cualquiera que sea tu desafío? Es el hogar, tal vez. Es un esposo difícil o una esposa difícil o unos hijos difíciles o un trabajo tal vez incierto. ¿Sabe qué es el Señor que dice, yo te he enviado? Y como Él te ha enviado, entonces hay cosas especiales. Como Él nos ha enviado, entonces podemos decir, nosotros no nos hemos inventado el envío, no nos hemos inventado la comisión. Es el Señor el que nos ha enviado. ¿Sabe que el Señor te ha puesto en ese lugar con un propósito específico? Algo hermoso es entender que tú fuiste creado con un ADN único. Tú eres una persona especial, así como tus huellas digitales son únicas. Y ahora la retina, que también es única para el ser, para el individuo. Así, Dios te creó en una forma única. Tú eres especial, tú eres llamado por el Señor y eres enviado por el Señor. Me agrada muchísimo esa forma tan individual, tan particular, tan única, tan personal, que Dios habla a la persona y le dice, yo te envío. Y él le dijo a los 12, yo es el que los envío y el Señor es el que te ha enviado. Tito 1:3 dice, y a su debido tiempo manifestó su palabra por medio de la predicación que me fue encomendada por mandato de Dios, nuestro Señor Jesucristo. Tito sabía que Dios lo había enviado, a lo mismo que Pablo y los apóstoles después. Tal vez por eso fue que ellos estuvieron dispuestos a dar su vida. ¿Reconoces tú que es el Señor el que te ha enviado a ese lugar donde estás ahora? ¿Reconoces que es el Señor el que te ha dado tu esposa, tu esposo, tus hijos? Por un propósito especial. Él es el que te ha comisionado. ¿Sabe que era exactamente lo que necesitaba este pueblo judío, esta iglesia que ahora nacía? Era una iglesia primitiva, nacía una pequeña iglesia y estaba siendo atacada por los judaizantes. Ellos le decían a la nueva iglesia, seguidores de Cristo, diciéndoles, necesitamos regresar a la ley judía. Y es donde Mateo les escribe y le dice, no, ustedes son la verdadera iglesia. No tienen que regresar al judaísmo. Porque lo que quería la iglesia de Israel, la iglesia judaizante, la iglesia todavía pegada a la ley, la iglesia que no había recibido a Jesús como esa nueva gracia de parte de Dios para nuestras vidas, esa iglesia lo que quería era decirle a la nueva iglesia, oh, Jesús es otro de los profetas, fue uno más de los profetas. Y en esa forma, entonces, envolver el movimiento de Jesús dentro de la ortodoxia judía y finalmente matar o asesinar o acabar con el nuevo movimiento seguidores de Jesús. Sí, eso es lo que ellos querían. Pero Mateo les dice no. Y Mateo se especializó en tomar el Antiguo Testamento y demostrar que Jesús sí es el Mesías. Entonces Mateo toma el Antiguo Testamento para explicar el Nuevo Testamento y decirle Jesús sí es el Mesías y ustedes son la verdadera iglesia. Mateo es el primero y el único que utiliza esa palabra, eclesia, porque ustedes son la verdadera iglesia, le da identidad a esta nueva iglesia, la pastorea. ¿Sabe qué es lo que el Señor quiere hacer en nuestras vidas en momentos de conflictos? Una de las cosas que más es atacada en tiempos de conflictos es eso, la identidad. ¿Quién soy? ¿Para dónde voy?
¿Será que sí sirvo en esta vida? Pero el Señor te dice hoy, Dios te ha llamado, Dios te ha comisionado, el Señor te ha enviado, el Señor te ha puesto en ese lugar de privilegio que tienes. El Señor te ha dado esa familia, esos esposos, esos hijos, para que hagas algo. Dios te ha dado propósito especial. Tú eres la verdadera iglesia. En este caso, el Señor les dice a los 12, yo soy el que los envío a que extiendan el reino, a que vayan, a que se movilicen. Sí, el Señor nos ha enviado, les dice que nos envía. Sí, nuestro propósito en la vida es mucho más que pagar la casa, pagar el carro, llevar los hijos a la universidad y que... No, es mucho más que eso. Hay un propósito eterno, es para que tú extiendas el reino de Dios. Por supuesto, empezando en la casa, porque el Señor los envía en forma local. Les dice, primero vayan a los de la casa de Israel. ¿Se acuerda? Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Nosotros debemos empezar en la casa, ¿no es cierto? Ese es nuestro primer campo misionero, el hogar, la casa. Y después nos extendemos a la comunidad y salimos hasta el final del mundo, como el Señor les dijo a los 12, id y extiendan el reino. Qué importante. Esto implica incomodarnos a veces. Incomodarnos, ¿cierto? Los desafíos son difíciles y nos incomodan. Nosotros quisiéramos que nada sucediera, ¿no es cierto? Nada sucediera en la casa, nada, no tuviéramos ninguna noticia difícil, todo fuera color de rosa, como decimos nosotros. Pero la verdad es que la vida no es así para ninguno, para nadie. Pero es en medio de eso que el Señor nos dice, no te preocupes, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos. El Señor Jesús me dice, todo poder me ha sido dado. Vayan, porque cuentan con ese poder. Qué hermoso, ¿no es cierto? Él se ganó todo el poder. Él tiene todo el poder y el poderoso va con nosotros. Por eso no te calles. Abre tu boca y da el consejo. Sabe que las palabras tienen tanto poder. A veces los muchachos no escuchan. Parecieran que no están escuchando, pero sí, esa palabra queda en la mente y en el corazón. Y después el Espíritu Santo hace la obra y la trae a memoria cuando se necesita. Entonces el Señor dice, todo poder me es dado. Vayan, hablen, digan, oren, comuniquen, abracen, amen. Un esfuerzo más. Qué importante. Segundo punto. El segundo punto en cuanto al compromiso, el segundo punto en cuanto a viviendo en los desafíos de la época, la segunda realidad del compromiso cristiano es que tendremos conflictos, ¿no es cierto? Tendremos conflictos. Hay conflictos. Una advertencia del conflicto es la que nos hace Jesús en el capítulo 10 de Mateo. ¿Sabe qué? Yo recuerdo en mi niñez y en mi temprana juventud cuando yo pensaba que ser cristiano era que nunca íbamos a tener problemas, ¿no es cierto? Porque en muchas ocasiones ese fue el mensaje o el evangelio que nos vendieron o nos dijeron. Acepta a Jesús y todo problema se va a ir. Pero Jesús le estaba advirtiendo aquí a los 12, no, van a haber conflictos, es parte de la naturaleza humana, es parte de este mundo en el que vivimos, de esta cosmovisión que nosotros tenemos, es que habrán conflictos. Conflictos, Jesús les habla y les dice igual, conflictos, porque es que nosotros no debemos solo ser iguales a Jesús en carácter, sino también en conflictos. Y es lo que el Señor nos advierte una y otra vez. Algunos cristianos enfatizan solo el carisma, 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 y no conflicto. Otros el otro extremo, conflicto, conflicto y no carisma. ¿Sabe que el Señor quiere los dos? Carisma, conflicto, el Señor quiere esa batalla, conflicto produce carácter. Por eso la Biblia nos habla, y en el Nuevo Testamento nos habla del fruto del Espíritu y de los dones del Espíritu. El fruto del Espíritu, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Pero también nos habla de los dones del Espíritu. Palabra de sabiduría, palabra de ciencia, fe, dones de sanidad, hacer milagros, profecía, discernimiento de espíritu, diversos géneros de lengua, interpretación de lengua. Sí, los dones son para la batalla, el fruto para el carácter. ¿Sí? ¿Cómo están los dos juntos ahí? Carácter y
y el conflicto también. Y el Señor nos dice, vayan. El Señor dice, habrá conflicto, pero yo les he provisto el carácter y el conflicto, los dones y el fruto para que vayan y luchen. Sí, tendremos conflictos en el mundo, en una sociedad que viene, una sociedad corrupta. ¿Sabe que ese fue el problema con lo que ha sucedido? El existencialismo habla del ahora, el existencialismo ahora. El, el tradicionalismo, el pasado. Y el utopismo acerca del futuro. Los filósofos que hablan del existencialismo solo se concentran en la ahora. Tradicionalismo, los judíos en el pasado, en la ley. Por eso ellos no pudieron entender lo que Jesús estaba trayendo nuevo, fresco. Y el utopismo habla de la utopía, como el materialismo. Carlos Marx, Lenin, que piensan en el futuro y están dispuestos a matar a millones para lograr esa utopía que nosotros probamos a través de la historia que nunca llegó. Pero en Jesús, Jesús es el único que mira el pasado. Estuvo en el pasado, está en el presente y estará en el futuro. Y Él es el que dice, yo tengo todo el poder. Él tiene todo el poder del pasado, del presente, del ahora y del futuro. Y ese poder, lo dice, está a tu disposición para que vayan, para que venzan en el nombre de Jesucristo. Habrán conflictos, pero ustedes han vencido porque el Todopoderoso está con nosotros. ¿Sabe que en este pasaje, capítulo 10 de Mateo, es la primera vez que se menciona el Espíritu Santo? Pero eso hablaremos más tardecito. Hablaremos ahora, estamos hablando del conflicto, ¿no? Conflicto, y ahí les habla acerca de los tradicionalistas que vendrían, de los valores del mundo, de los desafíos que tenemos hoy más que nunca, ¿no es cierto? Como una nueva comunidad, desafíos tremendos. Nuestros jóvenes tienen tantos desafíos, pero solo la palabra del Señor, solo el Espíritu Santo en sus corazones pueden pasarlos a través de ese conflicto victoriosos. La importancia del carácter, del fruto y del Espíritu Santo. El Señor les dice a los 12, tendréis conflicto con el aparato religioso y mañoso que gobierna este país. Cuídate de esos hombres. Jesús habló específicamente por lo que pasaría en ellos en cuanto a la lucha y el conflicto con el aparato religioso judío. ¿Cuántos conflictos tenemos hoy nosotros? Sí, conflictos que causan división, situaciones especiales en el hogar. Pero yo he mencionado esto antes, pero quiero compartir los 5 razones por qué sufrimos. 5 razones por qué a veces hay conflictos en el alma, en el corazón del cristiano. Número 1, el conflicto o sufrimos porque personalmente eso aumenta la fe. El conflicto de una manera u otra aumenta la fe, ¿no es cierto? Porque miramos al cielo y decimos, Señor, solo tú puedes ayudarme a pasar por esto. Entonces el conflicto aumenta la fe, doctrinalmente expone el error. Cuando tenemos conflicto, nosotros calibramos la teología que tenemos, ¿no es cierto? Y como decimos, vamos a las escrituras y leemos los salmos y leemos y el corazón se llena de la teología correcta. Doctrinalmente expone el error, el conflicto cuando sufrimos. Prácticamente aprendemos obediencia cuando estamos pasando por conflicto, por sufrimiento. Aprendemos a depender del Señor y a seguir al Señor y aprendemos obediencia. Es lo que Jesús hizo y en Filipenses nos habla que por la obediencia Él se humilló y Él estuvo dispuesto a decirle sí al Padre a lo que Él tenía que pasar. El conflicto prácticamente nos enseña obediencia, progresivamente cultiva humildad en el corazón. Si algo pule el corazón del cristiano es el conflicto y lo lleva a la humildad. Es lo que Jesús dijo. Por eso Él dice que se humilló hasta lo máximo, dando su vida por todos nosotros. Definitivamente, el conflicto afirma la soberanía de Dios en nuestras vidas. ¿Cuántas veces nosotros tenemos que decir, Señor, que se haga tu voluntad? Señor, que tu presencia sea establecida. Señor, que tú tomes control de esta situación porque yo ya no puedo, ¿no es cierto? Entonces, interesante que establece la soberanía del Señor, porque ahí podemos decir, Señor, dependemos de ti. Mi hija depende de ti, mi hijo depende de ti, mi esposa depende de ti, mi esposo, las finanzas, mi vida depende de ti.
Eso es lo que hace el conflicto en el corazón. Muy bien. Tercero, otro punto. En medio del conflicto estamos hablando de viviendo los desafíos de la época. Y de acuerdo a Mateo capítulo 10, Jesús preparó a los 12 y les dijo, la tercera realidad o el compromiso es un costo a pagar. Jesús les habla del costo a pagar, un costo a seguir. Dice que tendrían un costo que pagar. ¿Sabe qué es que ser cristiano es estar dispuesto a pagar ese costo? ¿Acaso la Biblia nos dice que tomemos la cruz y sigamos? ¿Cuál es la cruz que tenemos que llevar, no es cierto? Cada uno tiene una diferente. Dios es el que la trae y nosotros decimos, Señor, estoy dispuesto a llevar, a cumplir ese costo. Pero Jesús va más allá y no dice solo llevar la cruz, más adelante dice morir. Es que para poder dar fruto es necesario morir, ¿no es cierto? Y entonces al morir nosotros resucitamos a una nueva vida. Jesús fue el gran ejemplo del costo que tuvo que pagar. Jesús fue castigado para que yo sea perdonado, ¿no es cierto? Jesús fue castigado para que tú seas perdonado. Jesús fue herido para que tú seas sanado. Jesús se hizo pecado por mi pecado para que yo fuese justificado en él. Jesús tomó mi muerte para que yo tome su vida. Jesús fue hecho maldición para que yo reciba su bendición. ¿Sí ve cómo Jesús estuvo dispuesto a pagar el costo? Jesús tomó mi pobreza para que yo pueda disfrutar de su riqueza. Jesús llevó mi vergüenza para que yo participe de su aceptación. Jesús pagó el costo máximo. Dio su vida por ti y por mí, para que tú y yo podamos tener vida abundante. Sí, estemos dispuestos. Señor, aquí está mi vida. Aquí están mis anhelos. ¿Qué anhelos tiene que de pronto se han roto estos días o estas semanas o estos meses o este año? ¿Qué anhelos? ¿Qué cosas? Recuerda cuando al principio del año hacíamos tantos planes, ¿no es cierto? Este año voy a hacer esto, este año aquello. Todos hicimos planes. Ay, yo también hice los planes, pero como de un momento a otro todo el mundo se paralizó en cuanto a los planes por un momento. Sabemos que va a ser por una época, por un tiempo, porque Dios es amor, Dios es bueno. Esto es un llamado de atención para decirle, Señor, tú eres soberano. Y, Señor, yo quiero seguir tu plan, yo quiero cumplir tu propósito. Señor, yo quiero hacer lo que tú quieras. Yo estoy dispuesto a pagar el costo de seguirte, de servirte, de amarte. De darlo todo por ti, Señor. Es un costo. Los apóstoles todos estuvieron dispuestos a aceptar hasta el final. Todos, excepto Judas, fue fiel hasta el final. Todos, excepto Juan, fue mártir por Jesucristo. Segunda de Corintios 6:4 dice, antes bien, nos recomendamos en todo como ministros de Dios, en mucha paciencia, en tribulación, dice el apóstol Pablo, en necesidades, en angustias, en azotes, en cárceles, en tumultos, en trabajos, en desvelos, en ayunos, en pureza, en ciencia, en longanimidad, en bondad, por honra y por deshonra, dice el apóstol Pablo en Segunda de Corintios, hablando de todas sus dificultades y el costo que él tuvo que pagar. Pero veraces, como desconocidos, pero conocidos. Como moribundos, mas he aquí vivimos, como castigados, mas no muertos, como entristecidos, mas siempre gozosos, como pobres, mas enriqueciendo a muchos, como no teniendo nada, más poseyéndolo todo. Wow, el apóstol Pablo describió bien en 2 de Corintios, capítulo 6, el costo que él tuvo que pagar. Y describe a veces por lo que pasamos nosotros. Estamos dispuestos a pagar el costo en medio del conflicto, a morir. El que haya su vida la perderá y el que la pierde su vida por causa de mí la hallará. ¿Estás dispuesto, si fuere necesario, hasta dar la vida por Jesús? Yo recuerdo esa época, hace muchos años creciendo yo como joven, 17, 18 años, cuando hablábamos y el pastor nos hablaba de que estemos dispuestos a dar la vida. En esa época el comunismo en América Latina era fuerte, en las universidades y la guerrilla, y viví en un país muy lleno de zozobra. Recuerdo en una época mataron a más de 60 pastores. A un amigo mío que conocí, uno de los pastores, viniendo de un matrimonio, fue asesinado simplemente porque era pastor. Y así sucedió en el país, en Colombia. Y en esa época se nos predicaba, ¿estás dispuesto a dar tu vida por el Señor si fuera necesario? Y seguro que sí. La iglesia que sufre tiene una valentía
de Dios. El Espíritu Santo la empodera. Todo poder tiene Jesús resucitado y Él nos lo da a nosotros. Entonces estamos dispuestos a pagar el costo, a decirle, Señor, aquí está mi hijo, aquí está mi hija, te la entrego a ti, aquí está mi esposo, mi esposa, mi familia, mis finanzas, mi futuro, Señor, mis anhelos. Qué hermoso. En medio del conflicto estemos dispuestos a entregarle todo al Señor. Cuarto, en medio del conflicto, viviendo en esos desafíos de la época, otra realidad del compromiso cristiano es que habrá una consolación. No solo tenemos que pagar un costo, no solo pasaremos por tribulaciones, pero recuerda que siempre habrá un consolador. Siempre estará allí. Nuevamente, en este capítulo es la primera vez en el Nuevo Testamento que se menciona al Espíritu Santo. El Espíritu Santo como el consolador. Dice que Él vendrá y nos dirá lo que debemos decir en el momento oportuno. ¡Qué hermoso! Es el primer punto de la hermenéutica, o digamos así, de la homilética. La hermenéutica, el estudio de las Escrituras, y la homilética, la exposición de la palabra del Señor. Sabe que cuando tú dependes del Espíritu Santo, Él te va a decir lo que tienes que decir. Un consejo que sale de la boca de una mamá para una hija. Un consejo de un padre que sale de la boca de un padre para su hijo, para la hija, o la madre para su hijo, y llega empoderado el corazón de esa persona, o del esposo a la esposa, del esposo, y así viceversa, y los amigos y familiares, y podemos decir, el Espíritu Santo viene, sí, el Consolador dice que Él estaría allí para ayudarnos, porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros. El versículo 20 de este capítulo se menciona como un factor clave de la interpretación bíblica y de la exposición del mensaje. Y más adelante el Señor le dice en ese capítulo, no temáis. Qué hermosa consolación. Cuando una palabra viene así de parte de Dios, no temáis. Todo saldrá a la luz, el versículo 26. Lo que se maquina en lo oculto contra ti, lo que se hace en las tinieblas contra ti, lo que se planea en la sombra, o lo que tú temes que de pronto se esté haciendo en la oscuridad, no temáis, dice el Señor. Jesús les dice a los 12 y ahora nos dice a nosotros, en medio del conflicto, no temáis, todo va a salir a la luz. ¿Acaso las Escrituras no dicen también que todo obra para bien a aquellos que aman al Señor? ¿Sabe qué? Interesante, en las Escrituras nunca se nos dice que se nos va a quitar el conflicto. No, no se nos quita el conflicto. El Señor nos ayuda a pasar a través del conflicto, de la dificultad, del problema, de la zozobra, de la angustia. El Señor nos permite pasar a través de ella, porque el Espíritu Santo nos ayuda a mejorar el carácter, a ser mejores, a caminar mejor. Yo a veces... Uno es más fácil orar, Señor, quita este problema, quita esto, quita aquello. ¿Qué tal que si decimos, Señor, ayúdame a pasar a través de esto y empodérame con tu Espíritu Santo para decir lo que tengo que decir, para abrazar, para amar a pesar de, y para, en el nombre de Jesús, no temer, no temáis, la luz prevalecerá. No temáis, el enemigo tiene poder limitado, también le dice ahí. Esto es para afirmar al creyente, para darle un pago justo a la persona que ama al Señor. Desarma al enemigo, ¿no es cierto? El enemigo tiene poder limitado. Yo lo he experimentado en mis años de ministerio, como he visto varios endemoniados que han llegado, personas poseídas literalmente por demonios terribles, y llegan con una fuerza y una situación agresiva, intimidante. Pero cuando es así, mire que hay algo sobrenatural en ti que para eso y que te da a ti un poder sobrenatural. Me he asustado más en las noches cuando son gatos los que están por ahí y son cosas naturales, ¿no es cierto? O son una cobija que dejé, o no, una toalla que dejé y parece como un monstruo, ¿no es cierto? En la noche, ¿a cuánto nos ha pasado y me asusto? Pero después uno mira, oh, era la cobija o era la toalla nomás. Eso sí me ha asustado. Pero cuando es algo espiritual, yo les confieso, hay algo dentro de uno que le da fuerza y en el nombre de Jesús. Por eso Jesús les dice, no temáis, el enemigo tiene poder limitado. ¿Sí? No morirás si no es el consentimiento de Dios. Tu hijo o tu hija no se perderá
porque Dios lo tiene bajo control. Lo que nosotros necesitamos como padres, orar, ¿no es cierto? Orar y permitir que el Espíritu Santo continúe su obra, porque el enemigo tiene poder limitado. Nada te pasará, ni lo más mínimo, porque tú eres la niña de los ojos de Dios. Tú estás conservado en la mano del Señor. Sí, recuerda, mi interés final es tu espíritu, no tu cuerpo, dice el Señor. Por eso le dice, no tengan temor. Lo eternal es lo importante. Yo te conozco, sé y tengo todo bajo control. No temáis, el enemigo tiene poder limitado. Nos podrá tal vez quitar la vida en algún instante, mártires cristianos, mártires misioneros en el mundo, pero nunca podrá tocar el alma. Estaremos por siempre con el Señor. No temáis, el Padre te ama. En el versículo 31, y quiero leer ese porque sí, está hermoso. El versículo 31 dice, y cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Pero el versículo 29:3 habla de cómo Él es el Padre nuestro, ¿no? ¿Acaso el Señor, y lo mencionábamos en el otro versículo, dice, si vosotros siendo humanos saben dar cosas buenas a sus hijos naturales, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial os dará lo que necesitas, lo que queremos? Sí, no temáis, tenemos un Padre que te amas. Tú eres más valioso para mí. Dice Som nuevamente, como la niña de los ojos del Señor, no temáis. Es la realidad de la consolación. Sí, el Señor nos dice, no les voy a quitar siempre el conflicto, no, pero en medio del conflicto voy a acompañarlos. Y por último, la otra realidad del compromiso cristiano es que hay una corona para recibir. ¿Sabe que un día estaremos en el cielo? Hoy estuve recordando a uno de los hermanos que está con el Señor, se fue con el Señor este año y hablé con él la última vez, fui a visitarlo al hospital y estuvimos hablando de cómo será estar con el Señor. Y él me decía, wow, aunque estaba en el hospital y ya estaba desahuciado, él sabía que iba a morir, hablamos de lo que es estar en el cielo. Y yo le dije, cuando esté en el cielo, acuérdese de nosotros. Hablé de la iglesia, comunidad de gracia. Cuando esté en el cielo, no se olvide de mí, ¿no? Y hoy pensaba, porque fui a visitar a la familia un momentico y dije, ¿cómo estará él allá pensando en nosotros? Y su esposa me dijo, ¿sabe que yo he pensado lo mismo? Porque como yo viví con él, ¿cómo será ya? Y él pensando en nosotros y yo pensando en él. ¿Y cómo será ya de él pensando en nosotros? Y yo decía, Señor, qué hermoso, ¿no? Habrá una corona. Seguro él tiene una corona porque él murió siendo cristiano y amando al Señor y sirviendo al Señor. El Señor dice, hay una corona. Esa es la realidad. Hay una recompensa, no solo allá, sino en el acá también. Acá podemos disfrutar de esa corona, del Evangelio del Señor. Hallarás la vida porque estuviste dispuesto a perderla. Y la hallarás. Y tendrás vida abundante porque Él es tu Padre Celestial. Sí, en medio del conflicto necesitamos entender que tendremos consolación. Está el Espíritu Santo, está la palabra del Señor, está la iglesia, están los hermanos en Cristo, está la familia del Señor. ¿Sabe qué? Algo bueno de todo esto que está pasando es que la palabra del Señor está saliendo por muchos medios y saliendo y distribuyéndose por tantos lugares. Y personas están escuchando mucho de la palabra del Señor. Mensajes por todo el mundo, en español, en inglés, en todos los idiomas. Qué hermoso, qué hermoso. Esta semana murió uno de los grandes hombres del Señor, Ravi Zacharias. Wow, ¿sabe qué? Sentí un poquito de tristeza cuando escuché de su muerte y me puse a mirar sus comentarios, sus predicaciones, sus cosas tan hermosas. Y decía, wow, qué hombre tan tremendo. Su historia, ¿no? Increíble de un hombre usado por el Señor. Su sencillez de expresar la palabra, pero a la vez su profundidad y su elocuencia. Un gran apologeta. Pero está con el Señor. Una misión cumplida. Yo creo que el Señor le dijo, bien buen siervo y fiel. Fuiste fiel allá en lo poco, en la tierra, entra en tu reino del Señor. ¿Sabe qué? Esa es la gran recompensa y un día tú y yo estaremos entrando en el cielo y recibiendo esa corona y siendo bien buen siervo y fiel. En medio del conflicto, fuiste fiel. Bueno, es mi deseo que el Señor te bendiga y te guarde. Que el Señor llene tu corazón de ese compromiso del Evangelio. Que vivas en esta época de desafío y seas valiente y seas fuerte
y lleno del Espíritu Santo, lleno de la palabra del Señor, lleno de la comunión del Señor. Sabemos que pronto nos podremos nuevamente reunir en la iglesia y juntos disfrutar de la comunión. Bueno, pronto será eso, en 3 domingos más para la comunidad de gracia. Y tú también en todo el país y en el mundo entero, nuevamente se están abriendo esa oportunidad de comunión. Yo quisiera terminar con una oración y decir, Señor, gracias. Gracias, Padre, por tu palabra que es viva y eficaz. Gracias por los principios que tú nos das. Orar y decirle, Señor, yo quiero ser fiel a tu palabra y quiero hacer lo mejor que pueda para ti. Oremos al Señor. Señor, gracias por estos principios tan especiales. Gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque nosotros recibimos inspiración de tu palabra. Señor, gracias porque ella llena el alma de esperanza. Señor, gracias por la fe. Gracias, Señor, porque toda situación está bajo control en nuestro hogar, en nuestras vidas. En el futuro nuestro está cierto en tus manos. Y allí estamos seguros en el nombre de Cristo Jesús. Amén. El Señor te bendiga y te guarde. Que el Señor llene tu corazón de esperanza. Nos vemos el próximo domingo nuevamente a través de este medio. Y el primer domingo de junio estaremos entonces en la iglesia Comunidad de Gracia. Nos reunimos allí en Crossroads, 8300 Tessel Road. El primer domingo de junio a las 12:30. Todos son bienvenidos. Tendremos los protocolos normales. El lugar es amplio, entonces podemos ubicarnos en todo el lugar. Caben aproximadamente unas 700 personas y somos como el 10% de ella, unas 70 más o menos. Entonces tenemos suficiente espacio. Nos podemos ubicar por familias y allí juntos adoraremos al Señor. Primer domingo de junio nos estaremos reuniendo allí. Que Dios te bendiga y te guarde y que tengas una buena tarde. Vamos a declarar las palabras que dijo el rey David. Así. Has aumentado todas tus maravillas, enumerarlas no puedo. Si lo anunciaré y hablaré de ellas, no hay tiempo para terminar. Has aumentado todas tus maravillas, enumerarlas no puedo. Si lo anunciaré y hablaré de ellas, no hay tiempo para terminar. Has aumentado todas tus maravillas, enumerarlas no puedo. Si lo anunciaré y hablaré de ellas, no hay tiempo para terminar. Una vez más, diga.